Amados hermanos, 2022 está bastante avanzado bastante. Vamos a compartir la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el quinto libro del Antiguo Testamento, Deuteronomio, libro de Deuteronomio, quinto libro en el orden del Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23 al 29. Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23 al 29, y vamos a estar. No se le permite a Moisés entrar a Canaán. Deuteronomio 3, capítulo 3, 23 al 29. Y vamos a estar disertando, vamos a estar aprendiendo sobre la oración y la inmutabilidad de Dios. La oración y la inmutabilidad de Dios. En la vida cristiana se nos enseña a orar, y muchas religiones practican lo que es la oración, pero la oración, a diferencia de las religiones, es a quien está dirigido, y muchas de ellas responden a Dios, pero hay que ver cuál es ese Dios. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos habla de un Dios inmutable, que no cambia. Y dice así la maravillosa, poderosa palabra de Dios: no se le permite a Moisés entrar a Canaán. Y oré, dice Moisés, y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras, proezas como las tuyas? Pasé yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había ¿qué? Enojado ¿contra quién? Contra Moisés, contra mí, a causa de vosotros, por lo cual no me ¿qué? No me escuchó. Él oró y Dios no le escuchó. Y me dijo Jehová: basta, o sea, hasta ahí. Ya, deja de orar por eso, deja de, no me hables más de este asunto. Tremendo, ¿no? Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ¿qué? Ojos, porque no pasarás el Jordán. Tremendo. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él, ¿quién? Josué, él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. Tremendo, ¿no? Sí. Los no de Dios. Pero aquí encontramos en este pasaje en la cual inicia diciendo que Moisés oró. Dios es un Dios que se comunica con su creación. Se comunica.
y a la vez Dios le estableció al hombre, en este caso, orar. Orar no es solamente hablar con Dios. Orar implica una comunicación en la cual usted debe estar alineado con la voluntad de Él. Y ahí es donde debemos también saber a quién dirigimos esa oración. No es orar solamente. Los musulmanes oran. Los Mahoma, los budistas oran. Los del Islam oran. Sea que le llamen meditación trascendental, sea que le llamen cual sea, ellos son. Pero ¿a quién va dirigido esa oración? Encontramos, mis amados hermanos, que cuando oramos y limitamos la oración al pedir, y el Señor Jesús nos dice: pedid y se os dará, buscar y hallaréis. Pero también implica clamar, suplicar, y encontramos, ya sea en el Antiguo Testamento, en Jeremías 33:3, que el Señor le dice a Israel: clama a mí, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar es una actitud en la cual usted se dirige a Dios, pero en una condición apelativa, en la cual es de desesperación. Pero también nos habla la Escritura de súplica, de rogar, de humillarse, ¿sí? Cual sea la manera como usted se dirige a Dios, tiene que partir de conocer quién es Dios. Y lo que encontramos frente a la oración en este pasaje es que esa oración fue dirigida por Moisés ante un Dios inmutable, un Dios que no cambia. No cambia. Y no cambió frente a lo que él había determinado de lo que había sucedido con Moisés. Pero vamos a entrar en todo lo que tiene que ver con el contexto. Nos dice el capítulo 3, en los primeros versículos, dice que Israel derrota a Og, rey de Basán. Luego encontramos en el versículo 12, los de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se establecen al oriente del Jordán. Y esto tiene que ver con Números 32, versículo 1 al 42, cuando la tribu de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés, por tener grandes recursos, grande ganadería, dispusieron no cruzar el Jordán, sino quedarse de este lado. Y cuando aquí, en el pasaje, en el contexto, nos habla de lo que ya el pueblo de Israel, dirigido por Moisés, habían derrotado en el transcurrir de esos 40 años a sus enemigos. Y ya estaban para entrar a poseer la tierra prometida, a cruzar y poseer la tierra prometida. Y encontramos, mis amados hermanos, que frente a esa circunstancia en la cual la frase con la cual Moisés hace referencia, en la cual hace esa oración y dice: y oré a Jehová en aquel tiempo. ¿En qué tiempo? En la cual ya Israel había ya cumplido ese tiempo de estar en el desierto, había conllevado a que sus enemigos, ¿sí?, durante ese transcurrir habían sido sometidos. Y luego dice el 24: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, que has cumplido lo que has dicho, sacaste a tu pueblo con mano fuerte y poderosa. Luego encontramos que Moisés sigue igualmente explicando esa obra maravillosa en la cual Dios estuvo sustentándolos durante esos 40 años. Y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Suministró durante ese peregrinaje en el desierto de una manera poderosa
lo que el pueblo necesitó. Pero encontramos que en esa oración encontramos la realidad, lo que Dios había determinado y que Él no cambia. Versículo 25. Pasé yo, te ruego, dice, pase, o sea, permíteme cruzar con el pueblo, entrar a poseer esa tierra. Te ruego, acuérdense que orar también es rogar. Te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Y dice el 26, pero Jehová se había ¿qué? Enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. ¿Qué no le escuchó? Lo que él decía, permíteme pasar. Ahora, ¿por qué él dice eso? Moisés dice eso. Moisés dice la escritura en el capítulo 1 de Éxodo, que el pueblo de Israel se estableció cuando José fue llevado a cautiverio y llegó a ser el gobernante después del trono de Faraón. Él era el señor de la tierra, él era el que gobernaba después del Faraón. Y dice que llevó a traer gran riqueza después de interpretar el sueño de Faraón, en la cual 7 años de abundancia y 7 años de escasez, y fue restablecido. Él perdona a sus hermanos que lo vendieron. Y luego todo Israel se establece en Gosén, en ese lugar en la cual era para pastoreo. Sí, mejor es tierra de Egipto. Sí, pastoreo, y a la vez, ¿por qué? Porque los egipcios despreciaban a los pastores, porque por la forma de su labranza tenían que estar desprovisto, y la forma de andar del pastoreo, ¿no? El olor del ganado, etcétera, estar en la intemperie, pero a la vez por el propósito de Dios de guardar. Luego encontramos que en el capítulo 2 y el capítulo 1, al ver de que ellos se habían aumentado, el faraón que estaba ya no se sabía quién había sido José, ¿sí? Y se levantó esa generación que no sabía de cómo Dios había atraído a Jacob y a los hijos de Jacob, y se establecieron ahí. Y dice la escritura que José murió y dio mandamientos sobre sus huesos, sobre que iban a estar en esa tierra prometida. Así es. Y también encontramos que ese faraón, aconsejado o mal aconsejado, planea y conspira contra los varones, los recién nacidos de el pueblo de Israel, que fueran asesinados o que no se permitiera que nacieran vivos, o que si nacieran fueran lanzados al Nilo, ahí fueran devorados por los cocodrilos. Y dice la escritura que frente a lo que se llama la muerte prematura de los primogénitos o la muerte prematura de los infantes, y encontramos que este acontecimiento es algo similar a lo que ocurrió con Jesús, con Herodes, en la cual se da la orden de la muerte de los niños, muerte de los infantes. Y dice la escritura que Dios guardó, utilizando a su madre, a la mamá de Moisés, para que éste no fuese también muerto, asesinado, y fue guardado, protegido. Y encontramos que lo colocó más adelante un canastillo y le dice a Miriam, a María, que esté pendiente, y María va cuidándolo desde lejos hasta que la hija de Faraón, dice el capítulo 2 de Éxodo, se escucha y toma y se da cuenta que es un niño hebreo, pero viendo su parecer, lo cuida y lo adopta como hijo. Luego sabemos la historia, lo que sigue, que buscan a alguien para que lo cuide, y Miriam le recomienda a la propia mamá, y lo cría, lo guarda. Luego encontramos lo que dice la escritura en Hechos capítulo 7, en la cual en boca de Esteban dice que Moisés, que significa sacado de las aguas,
dice que fue enseñado en todas las letras y ciencia y era poderoso en palabra. Pero luego encontramos en el capítulo 3 que Dios lo llama, pero antes Él toma la justicia en su mano cuando se identifica con su pueblo, de que Él era también hebreo, y asesina a un egipcio que maltrataba a un hebreo, y le toca huir por salvar su vida. Y luego encontramos ahí que se va a donde Jethro, y ahí es donde conoce con quien se va a casar. Amados, y a Séfora, y encontramos que se casan, tienen 2 hijos, y a la edad en la cual Dios se le manifiesta en la zarza, ¿no? En la cual Dios le habla a él. ¿Por qué estamos compartiendo esto? Porque el hombre cambia, pero Dios no cambia. Moisés nació siendo hebreo, pero fue criado como egipcio. De igual manera, él siendo criado después como egipcio, cambió y se identificó con su generación. La humanidad cambia. Y las peticiones que nosotros hacemos, nuestras oraciones, deben estar no alineadas con nuestra voluntad, sino con la voluntad del que no cambia. Del que no cambia, el cual es inmutable. Y encontramos, mis amados hermanos, que este mismo que estuvo ahí en Egipto y fue poderoso en palabra, luego le dice a Dios en el capítulo 6 y 7, yo no sé hablar. Y hay dos versiones, ¿no? Que el hombre no era fácil para hablar, pero no, la Biblia no se contradice, la Biblia dice que era poderoso en palabra. También está la aplicación de que se refería a lo referente a Dios, a ese Dios que se le manifestó, que él no conocía a través de la zarza, a través de esa teofanía. Y encontramos, mis amados hermanos, que Dios después se le manifiesta y él dice, no sé hablar, yo soy el menos competente, pero luego Dios lo convence a través de esas señales en la cual él tenía que mostrarle de que venía en el gran yo soy, en el nombre del eterno, el yo soy, el eterno. Y encontramos de que Aarón, su hermano, lo acompaña, y este es el que hace de igual manera de esa autoridad con la vara, y sabemos todas las señales que sucedieron allí en Egipto. Luego se da en el capítulo 12 la salida, la muerte de los primogénitos, en la cual el sacrificio de ese cordero, en la cual el ángel destructor seguía de largo y no sucedía ninguna muerte en los dinteles que tenían la sangre de ese cordero y comían de ese cordero. Encontramos luego que saliendo en el capítulo 14 encontramos, ¿no?, que Faraón cambia de decisión, el hombre cambia. Sí. Cambia y decide nuevamente recuperar a sus esclavos y aprisionarlos. Y encontramos como Dios envía como una columna, ¿sí?, ahí que los proteja del fuego y los separe. Y luego encontramos que se encuentra en el capítulo 14 entre el mar, el río, ¿sí? Y deben ser ahogados, pero también a sus espaldas está Faraón. Y Dios le habla a Moisés que extienda la vara y sería ¿qué? Abierto, mar rojo. Y llega un momento en el cual Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Extiende la vara y el pueblo marche. Y el cual él obedece a Dios. Pero luego encontramos en el capítulo 15 que el pueblo tiene sed, ¿sí?, y pide agua a Dios. Y Dios le concede, en la cual esas aguas amargas, a través de una vara de madera, Moisés la extiende y Dios le dice, y se endulzan las aguas. Pero en el capítulo 17 encontramos la rencilla, las aguas de la rencilla. Y dice la escritura en Éxodo capítulo 17, vamos a ir rápido,
agua de la roca. Dice toda la congregación, Éxodo capítulo 17, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de ¿quién? De Jehová, y acamparon en Refidim, y no había ¿qué? Agua. En el capítulo 15 nos encontramos las aguas amargas, y Dios de una manera milagrosa le dice a Moisés que tienda un arbusto y esta se endulza. Pero en el capítulo 17 no hay agua, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nosotros, a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me van a apedrear. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el ¿qué? El río. Y ve, y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Amados hermanos, hasta ahí encontramos de que Moisés obedeció a Dios, como encontramos cuando salieron, que con la vara tocó, se endulzó, pero aquí dice golpeó. Eso es una versión incompleta, porque Dios no le mandó que golpeara la peña, sino que le hablara. En Números capítulo 20, vamos rápidamente, ¿en qué consistió? ¿Por qué Dios no le escuchó a Moisés y Dios se mantiene en no responderle? Dice Números capítulo 20, agua de la roca, y vamos a hacer un paralelismo y completar lo que leíamos en Éxodo 17 del 1 al 7. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murmuró María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Ahí agregaron ¿a quién? A Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque ¿qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y habla a la ¿qué? A la peña, a vista de ellos. El Señor no le dijo que la golpeara, que le hablara. Luego dice: y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés, que obedeciera, que le hablara a la peña.
y de este iba a brotar agua. No que la golpeara el agua como hizo con el río. Y luego dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora ¿qué? Rebeldes. Imagínense, ahora insulta a la congregación, al pueblo. Os hemos de hacer salir y no santifica a Dios, no le da la gloria a Dios, sino Él se la atribuye. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y ¿qué hizo? Y golpeó la peña. El Señor no te mandó, Moisés, a hacer eso. Con su vara, ¿cuántas veces? 2 veces. 2 veces. Y salieron ¿qué? Muchas aguas por la misericordia de Dios. Y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no ¿qué? Creísteis. ¿En quién? En mí. En mí. Para santificarme delante de los hijos de Israel, para dar la gloria a mí. Por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Cómo se santificó? Cumpliendo en darles agua, no por Moisés, sino por el Dios que no cambia, que lo que dice lleva a cabo. Pese de que Moisés desobedeció en no hablarle, sino que golpeó. Ahora, quiero terminar de la siguiente manera. ¿Por qué Dios responde a sus oraciones? Podemos encontrar muchas respuestas, pero la fundamental es porque oramos y pedimos según su voluntad y según lo que Él nos ha enseñado en su palabra, que es su voluntad. Encontramos que Moisés culpa a Dios delante del pueblo, por lo cual él no puede entrar a la tierra prometida, cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Dice que él oró pidiéndole, Señor, permíteme pasar, ya que tú ya has cumplido en disciplinar 40 años a este pueblo. Permítenos pasar, permíteme pasar también a mí. Pero dice el versículo 26, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de ¿qué? De vosotros. Él no dice porque pequé. Moisés no dice que Dios en primer lugar se enojó y no me va a dejar entrar porque pequé. No dice, es que se enojó Dios. O sea, Dios es un Dios enojado y por eso no me deja entrar. Y luego seguimos en el capítulo 4, versículos 20, 21, nuevamente Moisés dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro, es decir, cuando estaban en Egipto, esclavizados de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Versículo 21. ¿Y Jehová qué? Se enojó contra mí. Por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Moisés, ¿por qué culpas a Dios de no obedecer la palabra que Él te había dicho? De hablarle a la roca, de hablarle a la peña y no golpearlo. El Señor no se enoja por enojarse. Dios no se mueve por sentimientos. Él no cambia. No. Él le dijo a Moisés, háblale a la peña. Desobedeció, no entrarás. Dios le dijo al pueblo que salió de Egipto, si me obedecieis, tendréis esa tierra en la cual fluye leche y miel. Moisés, igual que el pueblo, no obedeció, desobedeció.
encontramos, mis amados hermanos, que en Deuteronomio, capítulo 32, y en estos últimos, capítulo 32, versículo 48, de las cuales los estudiosos bíblicos consideran que fueron escritos estos últimos capítulos por Josué. Y dice el capítulo 32, versículo 48, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abaraim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto que Pecaste. no por cuanto me enojé contigo, no por cuanto el pueblo hizo que él se enojara o Moisés se enojara, sino porque Moisés pecó. Por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de ¿qué? Meriba, de Cádiz. En el desierto de Sin, porque no me diste la gloria, no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Amados, si no actuamos y no oramos conforme a la voluntad de Dios, vamos a encontrar oraciones no respondidas. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 nos dice que cómo debemos pedir a Dios no sabemos, pero tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios como lumbrera que nos guía cómo pedir. Pero también, mis amados hermanos, encontramos lo que nos dice Juan, capítulo, primera epístola de Juan, en la cual nos dice de la siguiente manera, capítulo 5, es ese. Nos dice así la palabra de Dios en el versículo 13 hasta el 21. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, hay que saber, que tenéis que vida eterna, debemos saberlo, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad. Moisés, iglesia, Andrés, él nos oye. Moisés decía, es que Dios se enojó y por eso no me escuchó. No, él escucha, pero desobedeciste y él determinó disciplinarnos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, en cualquiera, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo os digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no son de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no que practica el pecado, pero sí cae en pecado y no se queda ahí en el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Ídolos. Pedimos según su voluntad, Ídolos. no según la nuestra. Sí. Moisés, Dios le respondió en cuanto a todo porque él se mantuvo, como dice igualmente, ¿no? Nos dice la Escritura en Números capítulo 33, versículo 16, en la presencia de Dios. Pero cuando pecó, no obedeció a Dios. Y al no obedecer, pecó. Y cuando pedimos según nuestra condición, le conferimos a Dios que se enojó con nosotros y por eso no nos responde. O culpamos a otros y por vosotros, dice Moisés, vosotros. Dios se enojó conmigo por vosotros. No, Moisés, no obedeciste. Que Dios nos ayude a pedir según su voluntad, como dice el versículo 14 del capítulo 5 de Primera de Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, cual sea conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Él nos ha de oír, según lo que pidamos, según la voluntad de Él. Amado Dios, amado Rey, queremos alinearnos con tu voluntad. Aquí estamos, Señor, a ti no te toma por sorpresa lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Tú no cambias. Cuando tú dices no, no. Y cuando dices sí, ese sí no se dio en el momento ahora, se dio desde la eternidad. Y desde la eternidad tú lo das y lo que tú haces es para bien nuestro. Gracias por la salud. Gracias por la provisión. Gracias por lo que tú haces. Luego el apóstol Pablo dice que las promesas tuyas son en el sí y en el amén. Y son en el sí y en el amén porque no será en el presente, sino en la eternidad. En la eternidad ya tú respondiste. Gracias porque has respondido conforme a tu voluntad a lo que hemos pedido. Gracias porque esa es nuestra confianza. Señor, quita todo temor de mi vida cuando me acerque a ti a orar. Porque si estamos en tu voluntad, tendremos la respuesta a lo que pedimos. Y sabemos que tu voluntad es mejor que la nuestra. En tu nombre te lo rogamos, para gloria y honor tuya. Amén, amén y amén. Bueno, si hay algún motivo de oración.